somos tu voz. Vamos a conversar a continuación con Amanda Isturriaga, adolescente defensora de derechos humanos, quien participa activamente en SECODAP. Amanda, es un gusto conversar contigo. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Amanda. Hola Guillermo, hola Vanessa, un honor y un placer poder estar aquí con ustedes. Igual No, de para verdad, nosotros. gracias a ti por aceptar la invitación, porque en el contexto del Día contra el Acoso Escolar y el Bullying hablábamos con una psicóloga, una experta sobre este tema, pero es interesante porque, bueno, hay que partir del hecho de que en Venezuela la organización SECODAP, Centros Comunitarios de Aprendizaje, ha sido durante muchísimos años el principal promotor de los derechos de la niñez y la adolescencia en el país. Y en el contexto de este día tan importante, reunió en un solo lugar tanto a estudiantes de educación media y universitaria, docentes, personal que hace vida en institutos o en planteles educativos, para hablar sobre este tema, pero además surgió de allí una iniciativa muy interesante, un documento sobre las prioridades para promover la convivencia y prevenir el acoso escolar, creado por jóvenes a partir de sus experiencias y del tipo de ayuda que les gustaría recibir. Es interesantísimo tener la visión también de ustedes como jóvenes sobre cómo ven y entienden este problema y de qué manera para ustedes se podría abordar y trabajar en la prevención. Sí, es así, Vanessa. Por ejemplo, yo tengo 15 años ahorita y desde el 2020 llevo participando activamente en SECODAP, y hace 2 años surgió un seminario para docentes donde hablamos sobre la prevención del acoso escolar, y de ahí surgió hacer esta actividad con adolescentes y estudiantes. El 30 de enero, en Trasnoche Cultural de las Mercedes, reunimos a 24 centros educativos, 5 adolescentes por cada centro, más sus docentes respectivos y algunos directivos. Y pudimos conversar y pudimos reconocer que hay una gran masa que protesta el buen trato en las aulas. Y de ahí pudimos sacar 10 prioridades para la prevención del acoso escolar y promover la convivencia. Y ya nos va... Ajá. Esto para mí fue muy muy importante porque este documento fue hecho por y para adolescentes. Ellos pudieron proponer sus propuestas a través de sus centros educativos, y nosotros como adolescentes participativos en SECODAP pudimos sistematizarlas y construir este documento de 10 prioridades. De hecho, ya nos vas a relatar cuáles son esas 10 prioridades, Amanda. Pero, ¿qué tan conscientes están los adolescentes sobre este problema que está tan presente en nuestra sociedad, el bullying? ¿Cómo lo entienden? Porque uno pudiese pensar que incluso a veces se ve como normalizado entre la población adolescente. Sí, el SECODAP lleva un trabajo bastante arduo con el tema del derecho a la participación, y nosotros como adolescentes somos los principales que debemos alzar nuestra voz para protestar ese buen trato en nuestras aulas. Mucha masa de estos adolescentes que participaron nos comentaron que todos ellos habían sufrido de bullying, igual que yo, y tenían esa necesidad de poder construir algo para su sociedad y para las instituciones que nos nutren. Entonces desde ahí nace esa voz muy grande de adolescentes que dicen, ok, el bullying no solamente los deben de tratar los directivos y docentes, sino que nosotros adolescentes que lo vimos en carne propia somos los que debemos alzar la voz prioritariamente. Aunque yo en mi escuela, que estoy desde primaria, desde preescolar ahí, me siento muy segura, yo he tenido bastantes episodios de bullying. Por ejemplo, una compañerita se burlaba mucho de mi físico. Yo soy una niña muy delgada y nada, de ahí surgían ciertos comentarios. Luego, cuando vas creciendo y vas conociendo qué es el bullying, cómo funciona, te das cuenta que no solamente sufre la víctima, sino también el victimario, y que el bullying es un tema muchísimo más denso. Yo descubrí que esta compañerita que me hacía bullying por mi físico, también sufría problemas por su físico, y tenía ciertos antecedentes dentro de su familia que le hacía adoptar ciertas estigmas de violencia contra los demás. Entonces tú, desde ya bastante tiempo, como yo, te vas fijando de cómo funciona el bullying, que es un tema muchísimo más denso, y que entiendes que falta muchísima información en estos centros educativos para que adolescentes como yo lo puedan identificar, que no solamente se queden en el aspecto de me siento mal, sino entender que esos comentarios surgen por un porqué, y ahí se debe hacer ese trabajo arduo. Entonces, desde mi experiencia, yo pude ver
que yo era una niña desde chiquita muy integradora, que le encantaba participar y que tenía ciertos dotes para ayudar a los demás. No solamente se debe ayudar a la víctima, sino es un tema mucho más denso que incluye centros educativos, docentes, representantes y el mismo victimario. Ahorita actualmente en las clases, en las aulas educativas de Venezuela, se normaliza mucho lo que es el chalequeo y es el bullying. Constantemente hoy en día podemos ver el ciberbullying con respecto a tomarse fotos entre compañeros, publicar stickers, unirse públicamente en redes sociales. Es algo que se ha ido normalizando y que nosotros como adolescentes que también estudiamos en estas aulas debemos decir: chicos, compañeros de clases, amigos, esto no está bien y vamos a promover un buen trato. Es bastante difícil de poderlo hacer identificar, pero no podemos dejar que eso se normalice, porque mientras cada día esto se normaliza, se va a ver muchísimo más preocupante este tema. Yo todos los días veía esas mismas situaciones: el ciberbullying con los stickers, la publicación de me cae mal tal compañero, burlándose de su físico dentro de las aulas educativas como en las redes sociales, y te das cuenta que es un tema muchísimo más denso y que es preocupante que las escuelas todavía no esté involucrado este pensum, y por eso se desarrolló este documento de 10 prioridades para que las escuelas tengan una guía con sus estudiantes de poder comenzar a desnormalizar esta situación. Están escuchando a Amanda Isturriaga, adolescente, defensora de derechos humanos que participa activamente en SECODAP. Tú bien lo señalas, es muy importante dotar de las herramientas no solo a los jóvenes, sino también al personal educativo. No hablamos solo de profesores, sino todos los que están involucrados en esa actividad, que hacen vida en los planteles. Pero, ¿cuál es la propuesta que recoge este documento, Amanda? La propuesta es empezar a tratar un camino, un sendero con el cual los centros educativos deben empezar a caminar sobre la prevención del acoso escolar. Cómo podemos desarrollar nuevas propuestas que se adapten a los estudiantes y que van a funcionar, pues fueron tratadas por estudiantes, fueron tratadas por adolescentes y que fueron construidas por ellos y para ellos. Nosotros pudimos identificar el 30 de enero que se empezó a desarrollar este documento, que sí hay una gran masa de adolescentes que quieren ser participativos, que quieren promover ese buen trato, hasta víctimas del bullying como también victimarios. Vimos un montón de adolescentes que se arrepienten totalmente de causar bullying y también entienden que desde adultos uno recuerda la escuela y que aunque los profesores ahorita sean docentes y no viven el bullying a primera mano, fueron estudiantes y también lo vivieron. Entonces es un tema bastante interesante. En este documento se pudieron redactar 10 prioridades. La primera prioridad es inclusión, la segunda formación, la tercera educación emocional, la cuarta espacios de encuentro y participación, la quinta participación familiar, la sexta organización estudiantil, la séptima recursos legales, la octava denuncia, la novena respuesta oportuna y la 10, muy importante también, apoyo psicosocial. Obviamente es importantísimo que ustedes alcen su voz, y digo ustedes, sobre todo quienes son afectados por el bullying. En su momento, cuando tú comenzaste a padecerlo, cuando te expresaste, fuiste escuchada, me explico. Sí, es importante alzar la voz, pero ¿cuán escuchados son los jóvenes cuando hacen este planteamiento? Exactamente. Los docentes hoy en día y la comunidad educativa no solamente debe oír tus penas como adolescentes, sino escucharnos. ¿Qué podemos hacer nuevas propuestas en nuestro centro educativo en base a lo que tú estás denunciando, en base a lo que tú estás diciendo? Yo tuve la oportunidad que desde que comencé mi adolescencia pude entrar a SECODAP y entrarme en un montón de temas para defender los derechos humanos, que no solamente es el bullying, y me sentí escuchada. Hoy en día yo tengo un programa de entrevistas, ahorita estoy produciendo un podcast, y también acabamos de hacer este documento que es muy, muy importante para todos los centros educativos de mi país. Entonces, como tú adolescente, con tu derecho de participación, puedes encontrar tu camino de vida, y yo, por ejemplo, ya sé que me quiero dedicar a mi futuro. Ahora, ese soy yo, y me gustaría que los demás adolescentes de mi país, los demás adolescentes venezolanos no puedan vivir así. Es verdad, en mi escuela me hacen sentir escuchada, en SECODAP me hacen sentir escuchada, yo tengo un privilegio, pero sí conozco ciertos casos cercanos a mi familia, a mis amigos, que no es así, y trabajo para ellos, identificar cómo no te estás siendo escuchada y que tienes un derecho en el cual defender. Ahora, Amanda, pareciera haber una línea muy delgada, a veces, ¿no?, cuando hablamos de acoso escolar, por lo menos verbal, entre chalequeo y bullying. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Incluso uno ve como a veces por allí surgen los apodos, ¿no?, que para algunos pudiesen resultar graciosos, pero para otros no. El bullying
cualquier trato que un estudiante, un adolescente, coloca en una posición de poder sobre otro, ejerce ciertos comentarios que lo colocan en una posición de superioridad sobre el otro. El bullying se hace entre pares, es mentira. Ahorita hay un cierto significado de desmentir desinformación, que mi profesor me hace bullying, mi director me hace bullying. Hay muchos comentarios de niños, niñas y adolescentes hoy en día haciendo ese tipo de comentarios, pero es importante recalcar que el bullying solamente se hace entre pares, dentro de las aulas de clases por los estudiantes. Ahora, lo que son ciertos apodos ya no deben ser normalizados. Hoy en día yo me puedo sentar con el directivo de mi escuela, hoy en día yo me puedo sentar con mi coordinador y explicarle todas mis denuncias que tengo al respecto o mis experiencias que he sufrido en el colegio. Y él debe hacerme sentir escuchada y de ahí ver cómo desarrollamos propuestas para nuestra identidad. De que antes eso no ocurría. Por ejemplo, hoy en día está la materia de orientación y convivencia, donde cada estudiante tiene un profesor guía en el cual debe exponer estas denuncias y estos malos tratos de sus compañeros y en su entorno social. Ya han habido cambios, pero hoy en día, por ejemplo, no está bien ponerle apodos a nuestros compañeros, no está bien hacer comentarios o llamados pasivo-agresivos, donde no agredes directamente a tu compañero, pero sí lo minimizas hacia tu poder, y no está bien, por ejemplo, el ataque en redes sociales. Entonces, ¿cómo con estas 10 prioridades vamos empezando a trazar ese camino para que esto ya no ocurra? Y justamente hacia allá iba. Escuchan a Amanda Isturriaga, adolescente defensora de derechos humanos que participa activamente en SECODAP. El acoso cibernético, ciberacoso, cyberbullying, también es una realidad. Obviamente tú eres una jovencita muy, muy madura. Pero bueno, más allá del ciberacoso, hay otras amenazas que se identifican en las redes sociales. Por supuesto, como todo, tiene pros y contras. Pero ¿cómo ves hoy por hoy las redes sociales y bueno, también la influencia que tienen los jovencitos, más allá del ciberacoso? Sí, hoy en día el mundo está adaptándose y generando nuevas propuestas. Y eso creo que es lo que identifica a nuestra generación, de poder adaptarnos a las nuevas propuestas que da el mundo, entre salidas a nuevas redes sociales, como yo estoy a la moda, como yo estoy a la tendencia, pero si bien es cierto, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Por ejemplo, yo tengo redes sociales y mi mamá me las administra, pero sin embargo yo tengo amigos que esto no es así. Tengo amigas que escriben a personas que no conocen, tengo amigas que literalmente aceptan solicitudes en Facebook y tengo muchísimas personas que no conocen y de ahí desarrollan una conversación. Ahora, como tú adolescente, desde la participación, puedes tú educar a tus amigos y decirle que eso no está bien. Hoy en día cualquier niño de cualquier edad jugando cualquier videojuego, ahora los videojuegos, tú puedes hablar con personas desde otras partes del mundo, desde las redes sociales, no caen en malos pasos, por así decirlo. Pero en verdad sí, son situaciones de vulnerabilidad hacia los adolescentes. Yo tengo un amigo que jugando videojuegos desde chiquito, comunicándose con personas desde otras partes del mundo, aprendió a hablar inglés. Sin embargo, esto no es tan positivo. O sea, como un niño hoy en día de 7 años jugando cualquier videojuego, puede comunicarse con personas muchísimo más grandes que él y que no tienen las mismas intenciones de entrar a un juego a jugar. Hoy en día se han desarrollado bastantes definiciones entre el ciberbullying. Está el grooming, que es el abuso sexual mediante las redes sociales. Está lo que es el ciberbullying como tal, donde cualquier foto que tú modifiques con la cara de tu amigo y lo publiques en redes sociales está mal. Cualquier comentario que tú publiques en referencia a este compañero ofendiéndolo está mal. Y es un mundo donde todavía falta muchísimo que incursionar y verle a los adolescentes que no está tan bien. Ya para ir concluyendo, Amanda, y les recuerdo que a quien escuchan es Amanda Isturriaga, adolescente, defensora de derechos humanos que participa activamente en SECODAP. También ha sido amplio tema de debate el tema de si los adolescentes o los niños deberían tener acceso a redes sociales, tener cuentas en redes sociales o no. Para ti, ¿a partir de qué edad podrían tener una cuenta en redes sociales o tener acceso a las redes sociales? Para mí, desde la adolescencia podrían tener ese acceso a las redes sociales siempre y cuando el papá sepa que está publicando el hijo, siempre y cuando ese hijo esté dispuesto a enseñarle a sus papás
siempre con el respeto a la privacidad. Mira, mamá, voy a publicar tales fotos, más o menos este es el humor que yo manejo en redes sociales, y siempre que la mamá pueda lograr esa conversación con el hijo: ok, hijo, ¿con quién estás hablando? ¿De qué temas estés hablando? Sin el aspecto del regaño. Entonces, con las redes sociales estamos viendo que debe salir un nuevo formato de educación y crianza hacia los niños, niñas y adolescentes que yo tuve, donde la mamá tiene que abrir su confianza donde el hijo para que él pueda explicarle todo lo que sucede en sus cuentas de redes sociales y no hay un enfoque de vulnerabilidad hacia el adolescente. Yo, por ejemplo, como defensora de derechos humanos, me encantaría poder repostear y poder seguirlos a ustedes comentando mis entrevistas, comentando mis participaciones. Yo soy bailarina, también me gusta el fútbol. Entonces, todos esos momentos de mi vida yo los quiero tener almacenados en una cuenta como muchos adolescentes y poder compartir con mis amigos. Ahora, sé que hay muchísimos peligros en las redes sociales y que los papás deben tener mucho cuidado con respecto a ello. Y para concluir, Amanda, ¿qué le dices a ese adolescente que en este momento te está escuchando, pero también a ese papá, a ese profesor, a esa persona que trabaja en ese plantel educativo sobre el bullying y qué debemos tener en cuenta para nosotros también sensibilizarnos y actuar en este tema? Lo principal que debemos de tener en cuenta como sociedad, tanto la comunidad educativa como la que no, es el derecho a la participación que tenemos y a sentirnos escuchados. Tanto el papá tiene totalmente el derecho a poder comentar hacia sus hijos las cosas que no les gustan, las cosas que les gustan, las cosas que deberíamos de mejorar. Son nuestros papás, son nuestras guías, son los que nos educan. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que el niño en sí no miente, que el niño es muy sincero con sus emociones y que tiene todo un mundo de imaginación que decir, sin embargo tiene todo un mundo en el que vive realista. Y en esto donde yo les canto un punto esencial dentro del documento de 10 prioridades, la participación, los espacios de participación tanto para docentes, papás y estudiantes. Es muy importante que nosotros nos podamos sentir escuchados y que en las nuevas propuestas que desarrollen nuestras instituciones, por ejemplo, las negociaciones que podemos llegar en casa, nosotros tengamos ok, papá, déjame usar el play, sin embargo voy a hacer la tarea. Ok, mamá, déjame usar las redes sociales, sin embargo tú me las supervisas, ¿no? Y se trata de poder continuar en este mundo que nos está pisando en los talones con nuevas propuestas, pero entender que no solamente los adultos saben, sino que los niños, niñas y adolescentes también tenemos mucho que decir y creo que tenemos derecho a sentirnos escuchados. Muchas gracias. Gracias a ti, Amanda, y te felicito, de verdad, no solo por tu madurez, sino por estar involucrada en esto de construir una mejor sociedad y al final un mejor país. Gracias. Muchas gracias. Era Amanda Isturriaga, amigos oyentes a quien escuchaban, adolescente, defensora de derechos humanos que participa activamente en Secodapa. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.